Gracias, presidente. Voy a intentar atenerme a las reglas, que parece que es algo que nos cuesta mucho a los argentinos. Primero quiero agradecer a todos los equipos de los trabajadores de las comisiones que han llevado adelante un trabajo arduo, importante, ordenando un debate complejo, difícil, con muchos expositores y que se ha realizado en forma absolutamente ecuánime. También quiero agradecer fundamentalmente a los expositores de mi provincia, a los expositores de Catamarca. Los 4 que han venido también han cumplido con las reglas de los tiempos que se habían impuesto en la plenaria y plantearon desde su punto de vista y de su profesión las visiones que tenían respecto a esta media sanción que está en discusión. Quiero agradecer a las escuelas de mi provincia a las que pude visitar cuando esta media sanción llegó al Senado y entendí que para mí, para construir mi voto, era importante preguntarle a los jóvenes, a aquellos que están terminando la escuela secundaria, aquellos que están siguiendo terciarios, aquellos grupos preuniversitarios, porque, como bien les decía a ellos cada vez que me presentaba, esto que estamos discutiendo más bien va a aplicar a esas generaciones que a las nuestras. Y quiero agradecer, presidente, porque he podido, a partir de esas conversaciones, señora presidenta, he podido a partir de esas conversaciones ir consolidando una postura previa que tenía sobre una discusión que, como hemos visto, nos atraviesa a todos, que es difícil y que también me tocó hace 12 años, siendo representante de un departamento de mi provincia, iniciar actividades que llamábamos en su momento las Olimpiadas del Saber, y que la hacíamos con los jóvenes que estaban terminando la escuela secundaria y construíamos una agenda común y empezamos hace 12 años a discutir con ellos el aborto, con los chicos del departamento de Valle Viejo, con los chicos de Catamarca. Hace 12 años discutíamos la violencia intrafamiliar, las adicciones, el aborto, el embarazo no deseado, el medio ambiente, porque entendíamos que era un tema que había que abordarlo. Así que quiero hacer un especial reconocimiento para todos ellos. Hoy nos están siguiendo muchos ciudadanos a partir de lo que nos están acompañando la prensa, de lo que nos están filmando en la primera galería, siguiendo esta discusión importante y este debate importante. Primera galería o galería central que el año pasado le pedí al cuerpo que impusiéramos el nombre de Fray Mamerto Esquiú, un gran catamarqueño, un gran franciscano. Ha habido en nuestra historia sacerdotes de todo tipo, buenos y malos. No sé si somos los de la política los que estamos en condiciones de levantar el dedo acusador. Hemos sido desde la política cómplices en muchas de las cosas que nos han pasado en este país y tampoco creo que sea el tema del debate en cuestión. Pero lo que quiero decir es que también hubo los buenos. Fray Mamerto Esquiú en 1853, cuando discutíamos el ordenamiento del Estado Nacional, si íbamos a tener un orden jurídico o no lo íbamos a tener, era un franciscano, un sacerdote que andaba por el pueblo de Catamarca. Y cuando se dio con la Constitución, este franciscano que expresaba la libertad de cultos, 1853, presidenta, ¿sabe cuántos sacerdotes involucrados como diputados en la Declaración de la Independencia? De 29, 11 fueron sacerdotes. No nacimos de un repollo, no nacimos de un repollo. La historia se va construyendo y un Estado laico se va construyendo. Y en buena hora que en 1853 empezó a construirse un Estado laico y empezó el Estado a hacerse cargo de muchas de las cosas que se hacía cargo la Iglesia. Y este sacerdote, Fray Mamerto, tuvo la clarividencia de decir que en 1853 estas vigas que estos cimientos que estábamos construyendo, que eran la Constitución Nacional, nos tenía que amparar a todos. Y entre esas cosas garantizaba la libertad de cultos, garantizaba la libertad de pensamiento, garantizaba la vida para todos. Garantizaba a Fray Mamerto Esquiú que las Sagradas Escrituras no eran la Biblia como podían ser para él. Estas eran las Sagradas Escrituras, presidenta, a partir de 1853, la Constitución Nacional. Esto es lo que juró
nuestro poder originario. Sobre estas bases y sobre estos cimientos, a los tumbos y con la historia que todos conocemos, estamos construyendo este país que nos cobija a todos. Pensemos como pensemos, tengamos el credo que tengamos y seamos de la raza, del sexo que fuere. Y cuando empezó esta discusión, también tenía, como decía el senador Guastavino, dos ideas. Primero, en la primera leída suponía que este texto que estamos discutiendo era inconstitucional, que chocaba con el bloque de constitucionalidad. Y segundo, suponía o entendía que la despenalización de la mujer no había resuelto el problema y no servía como remedio legislativo para solucionar ninguno de los conflictos que representa el tema del aborto. Pues bien, también quise poner en crisis o puse en crisis y seguí el debate atentamente de cada uno de los expositores para entender a aquellos que reclaman desde esta media sanción como solucionador de estos extremos, de que el aborto es seguro, de que el aborto va a dejar de ser de clandestino y de que el aborto no va a criminalizar a la mujer. Y voy a empezar haciendo un análisis breve de constitucionalidad. No me voy a referir mucho al título segundo, tercero y cuarto de la ley, porque termina esta media sanción planteando que es de orden público. Está clarísimo que aborda facultades concurrentes de las provincias, facultades no delegadas por nuestra provincia en nuestra Constitución Nacional. Revisé, así lo hicimos en la última ley Justina. Gracias a Dios hemos tenido esa ley, pero por ser facultades concurrentes, invitamos a las provincias a adherir. Mismo vicio que tiene el proyecto encomiable que los senadores y colegas de Córdoba han trabajado para encontrar un punto en común, para tender un puente, pero también aborda esta problemática desde la obligación para todo el territorio nacional, rompiendo con el sistema federal que impone nuestra Constitución. También quiero decir que uno de los puntos llamativos que me llamó la atención de estos títulos, en el título segundo, el artículo 6, ahí ya empecé a sospechar de la inconstitucionalidad. Porque el artículo 6 del título segundo declara constitucional la ley. El artículo 6 del título segundo lo que dice es que declara constitucional, esta ley garantiza todos los derechos reconocidos en la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos ratificados, Busqué las últimas 100 leyes, Presidenta, que sacó el Congreso de la Nación. Las últimas 100. En ninguna declaramos la constitucionalidad de lo que estamos votando. Y lógicamente no la declaramos. Nosotros no declaramos las leyes constitucionales o convencionales o inconstitucionales. Sí le hacemos un test de constitucionalidad. Sí previamente nos enfrentamos al texto y decimos, ¿esto será efectivo para el día de mañana o vamos a pasarle un problema al Poder Judicial? Ya lo hizo este Congreso, Presidenta. Un día había mucha gente en la plaza y vino una persona que había padecido la muerte de su hijo en un secuestro y nos encontramos con las leyes Bloomberg. Muchas de ellas, a sabiendas, había que dar una respuesta, a sabiendas que chocaban con la Constitución, le transferimos el problema al Poder Judicial de la Nación. ¿Cómo terminó eso? Con declaración de inconstitucionalidades de muchísimas de esas leyes. Y en el fondo, el problema irresuelto. El problema de la seguridad de la Argentina sigue siendo hoy un problema para todos los argentinos. No hay soluciones mágicas, no hay soluciones simplistas. Si abordamos ese camino, seguramente nos vamos a equivocar. Y voy al título 1, que es lo que la Constitución nos permite. La Constitución a este Congreso le permite nada más y nada menos que legislar en los códigos de fondo. Y el título lo que hace es, la media sanción, en el título 1, aborda esta cuestión. Y esta cuestión, ¿choca o no choca con el bloque de constitucionalidad? Bueno, lo primero que hace es permitir
en su artículo 3 de la media sanción, dice, no es delito el aborto. Hasta la semana 14, inclusive, la mujer o persona gestante que el médico que le realizare con su consentimiento no será punible. Lo deja a expensas de la simple voluntad de la mujer o la persona gestante. Lo mismo hace el proyecto de los senadores de Córdoba, nada más que lo reduce a las 12. No he podido escuchar en el debate qué sustancia mágica, qué proceso biológico se provoca ni en la semana 12 ni en la semana 14 para que una vida valga más o menos a partir de ese momento preciso. No lo he podido escuchar. Hemos escuchado, como bien decía el senador Fiat, exposiciones de grandes biólogos. No los voy a cuestionar. Pero la verdad, le pregunté a todos los médicos que conocí y me dijeron, sí, a los 9 meses nace una persona humana. No sé qué discusión abordamos respecto de qué hay en el vientre de una mujer o de una persona gestante. Hay vida, hay un ser humano. No encontré en la legislación argentina nada que tenga que ver con el valor incremental de la vida. ¿Qué vale más un joven que un viejo? ¿Vale más? ¿Cuál es el valor incremental de la vida? No encontré en nuestra legislación, no lo encontré, Presidenta, no lo encontré en la Constitución, no lo encontré en ninguna de nuestras leyes, no encontré el valor gradual de la vida. Tenemos fallos también, Presidenta, que acreditan que a partir de la concepción hay una vida. Tenemos fallos importantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ha reconocido esta realidad. Por ejemplo, en el caso de Elvira Sánchez contra el Ministerio de Justicia, en el 2007, la Corte reconoció a la señora Sánchez doble indemnización. Una por María del Carmen Pérez, su hija secuestrada y muerta por la represión, y otra por su nieta no nata, asesinada en conjunto con ella. Reconocido fallo por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y así le podría hablar de otros tribunales, como en el caso de Córdoba, Marcos Antonio, donde también la Cámara Federal de Casación reconoce en la tragedia de Once la muerte de un niño por nacer, como en el caso famoso de Carolina Píparo, que todos conocemos, donde también se reconoce la vida desde el embarazo. Y el embarazo es uno. El embarazo es uno. Los que traen a colación a Artavia Murillo, perfectamente, la única disquisición que existe en la ciencia es si la fecundación o la concepción se da desde ese momento que se unen el espermatozoide con el óvulo y forman esa nueva identidad, o se da días después desde la anidación. Esa es la única discusión que hemos encontrado científica razonable, valorable, que evidentemente cuando hablamos desde el embarazo, dicen los médicos que es desde el momento de la anidación. Ahora, no hay ninguna posibilidad, de acuerdo, como bien lo explicó el senador Fiat, no hay posibilidad de que nosotros interpretemos que no hay vida en el embarazo desde la concepción o hasta las 12 semanas o hasta las 14 semanas o desde... No hay forma de decirle a un médico, Presidenta, que hasta el día de la semana 14 tiene que practicar la eliminación de ese feto, llamémoslo como querramos, y el día después, si lo hace, va preso. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que cambió en esa realidad biológica que un día es un servidor público y al otro día es un asesino? ¿Cómo le explicamos a un médico, no, mire, usted hasta la semana 14, usted tiene que practicar porque así se lo disponemos del Congreso de la Nación? Y tiene que hacerlo, por más que haya jurado lo que haya jurado, por más que se haya formado. Ahora, si lo hace un día después, lo vamos a venir a buscar, porque es un asesino. ¿Cómo explicamos eso? ¿Cómo podemos resolver este problema desde esta media sanción? Pareciera que tampoco lo resuelve, Presidenta. Es claro nuestro texto constitucional, es clara la adhesión a la ley
cuando desde la ley nos adherimos a los tratados internacionales del derecho del niño. Acá nos acompaña el senador Menem. Él era presidente cuando le propuso a este Congreso de la Nación que nos adhiramos al Tratado de los Derechos del Niño. Y dice, acá tengo el diario de sesiones de ese día. En las expresiones del Poder Ejecutivo que manda en aquel entonces, dice expresamente la interpretación desde cuándo va a considerar la Argentina el niño para que valga ese tratado y se aplique ese tratado a la Argentina. Dice desde el día de la concepción. ¿Qué dice el artículo 23, el inciso 23 del artículo 75 de nuestra Constitución? Lo quiero leer, Presidenta, si me permite, porque yo lo veo bastante claro al artículo 75, inciso 23, y a la adhesión que votó este Congreso. Dice el 23, voy a leer el último párrafo nada más. Artículo 75, son las potestades que tenemos el Congreso, no tenemos otras. No somos soberanos nosotros. Tenemos un mandante que es nuestro poder originario que nos permite hacer hasta un límite. ¿Es la garantía para quién? Es la garantía para el ciudadano común. Nuestra Constitución, nuestras bases, nuestros cimientos nos dice a nosotros y a todos los poderes públicos, ustedes pueden, pero hasta acá, no pueden más de eso. Y esa es la garantía, eso es lo que nos vuelve iguales ante la ley. ¿Qué dice el inciso 23, Presidenta? En su último párrafo, artículo 75 de la Constitución Nacional. Dictar, no lo deja al libre arbitrio, dictar, usa un término imperativo, dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo desde el embarazo. Busqué 50 definiciones de embarazo. Todas me llevan al proceso, científicas, todas me llevan al momento de la anidación. Y pareciera que ahora nosotros, a partir de lo que hemos escuchado en algún que otro jurista, reconocidos todos y la verdad no le falta respeto a ninguno, pero pareciera que ahora la Constitución no dice todo esto. Pareciera que la Constitución lo que dice es una recomendación de un organismo internacional que sigue la aplicación de tratados que expresamente dicen que tenemos que defender la vida de la concepción. Y también me ocupé de buscar unos fallos, porque también entré en duda cómo debe ser una ley. Dice, la primera, esto también es un fallo de la Corte, Presidenta. La primera regla de interpretación es que corresponde atenerse al texto de las disposiciones aplicables sin que sea admisible una inteligencia que equivalga a prescindir de ella, pues la exégesis de la norma debe practicarse sin violencia de su texto o su espíritu. Así le podría leer a usted y a todas las senadoras y senadores 20 fallos en el mismo sentido de la Corte. ¿Qué le vamos a decir nosotros al ciudadano? Que la ley es una construcción intelectual de interpretación de juristas especiales en convencionalidad que a partir de leer recomendaciones de organismos internacionales nos van a decir lo que realmente dice nuestra Constitución y nuestras leyes. ¿Alguien puede suponer que está mal leído, que está mal escrito? Y como si fuera poco, Presidenta, lo tuvimos entre los expositores al presidente de la Constituyente de 1994, donde incorporamos los tratados al bloque de constitucionalidad, entre ellos el del derecho del niño, y lo tuvimos al miembro informante. Estuvo acá el doctor García Lema, fue la persona que informó, que dijo cuál era el espíritu de la Convención Constituyente. Dijo que nunca se habló del aborto, dijo que no se pudo incluir el tema del aborto porque no estaba contemplado en el núcleo de coincidencias básicas. Nos lo dijo el presidente, nos lo dice la Constitución, nos lo dicen los tratados internacionales, nos lo dijo el miembro informante, nos lo dijo el presidente de la Convención, nos lo dice el artículo 19 del Código Civil, pero no dice eso, no dice. Lo que dice es que hay una recomendación en algún organismo que sigue la aplicación de los tratados que nos dice que todo lo que leemos no es así, que es al revés. También, Presidenta,
querría dejar claro que si esta media sanción saliera, como también se dijo en el debate, lo que estaríamos garantizando es una catarata de impugnaciones judiciales. No le estaríamos resolviendo el problema a nadie. Nos estaríamos sacando el problema de encima, como pareciera cuando hablamos tanto de los pobres. La verdad, Presidenta, yo recorro mi provincia, recorro los barrios de mi provincia. La verdad que si encima los pobres, que desde que volvió la democracia no le podemos llevar luz, no le podemos llevar agua, no le podemos dar educación de calidad, no le podemos dar seguridad, no le podemos dar salud, ir a decirle, tengan cuidado, no tengan hijos. En esta ampliación de las posibilidades de practicarse el aborto por voluntad propia, esta cuestión de la condición social, no le podemos dar todo esto y para que haya pobreza cero o para que tampoco tengan hijos, porque esto tampoco, también lo dijo el senador Guastavino, hizo referencia a dos exministros de Salud y al ministro actual de Salud. Los tres fueron contestes. Esto es un problema central de la salud pública, dijeron los tres. Ninguno de los tres, Presidenta, con las facultades que tiene el Poder Ejecutivo de colegislador, ninguno presentó un proyecto en este sentido. Ninguno cuando fue ministro, ni el actual ministro, promovieron esta media sanción. Y ahora dicen que esta es la panacea y la solución de resolver un problema. Esta media sanción es inconstitucional. Perdón, senador, Sí. Lo voy a interrumpir un segundo. Está casi 2 minutos pasados, si puede ir redondeando. ¿Cómo no, Presidenta? No resuelve el problema de la clandestinidad. No resuelve el problema de la clandestinidad. Del día 0 lo pasa a la semana 14. Después de la semana 14 pasa a ser clandestino. No se sigue legislando en el Código Penal y no despenaliza a la mujer. Nos animemos a despenalizar a la mujer. Esta media sanción no la despenaliza. Lo único que hizo fue bajarle la escala penal. No se atrevió a despenalizar. Nos animemos a despenalizar a la mujer. Le voy a citar otro catamarqueño para terminar, Presidenta. Es cortito. Luis Franco, un gran escritor. 1962. Escuché al senador Guastavino que hizo referencia al hermoso discurso que hace la ministra de Salud de Francia cuando presenta el proyecto en 1974, creo que lo hizo. A veces vemos mucho Europa y vemos mucho para lo que nos dicen nuestras provincias. A veces nos obnubilamos con los discursos de afuera y vemos poco de lo que hablan los argentinos. 1974, el discurso, importantísimo por cierto, de la ministra de Salud de Francia. 1962, 12 años antes, Luis Franco escribe un libro que se llama La hembra humana. Así descarnadamente es el título, La hembra humana. ¿Qué dice Luis Franco? También se irá viendo que la sociedad y el juez que condenan a un delincuente forzado son más criminales que él. También la sociedad y el juez también se irá viendo que la sociedad y el juez que condenen a un delincuente forzado son más criminales que él. Esta es la situación del aborto. Es alguien que está forzado, es alguien que no es una persona gestante o mujer que llega en un dilema, no tiene solución feliz, tiene un enorme problema. Hay que despenalizar a la mujer. Nos animemos. ¿Cuándo dice esto Luis Franco? A posterior del siguiente párrafo. Sabido es que si la mujer, por razones más que justificadas, trata de sustraerse al tributo de la maternidad, tiene que habérselas con la sanción religiosa y el Código Penal. Pero ya se irá viendo que la sencilla aceptación de la práctica anticoncepcional no solo eliminará de suyo toda ocasión de aborto y de torturas gratuitas para la madre y el hijo presunto, sino que elevará de suyo en varios grados el nivel de la moral humana. 1962, Luis Franco era un revolucionario. Había que decir esto en 1962. Nunca habló de aborto, habló de educación sexual. Desde 2006 tenemos la ley. Ni los anteriores ni este gobierno han podido mandar
un proyecto de reglamentación de la ley. Esta Cámara les está exigiendo que reglamenten la ley. Los jóvenes exigen que reglamenten la ley. Para terminar, Presidenta, voy a hacer referencia a una de las expositoras, Verónica Camargo, fundadora de Una Menos. Ella fue muy contundente antes de terminar su exposición, que no haya ni una menos, ni de las que están, ni de las que están por nacer, ni de las que están por venir. Trabajemos en ese sentido, eso es lo que manda la Constitución. Si hay gente incómoda, si hay gente que no se siente bien porque está reclamando un derecho, se lo demos en el marco legal, en el marco de nuestra Sagrada Escritura, de la Constitución Nacional. No afectemos los cimientos, no afectemos las vigas, que después la casa se cae y cuando la casa se cae, se nos cae encima de todos. Gracias, señora Presidenta.